cuál el criterio de Armando Ortuño, analista político, está con nosotros acá esta mañana. Armando, buenos días. ¿Qué fue lo de anoche? Un debate. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Un debate, además en la línea de lo que son los debates electorales, no solo en Bolivia. Yo creo que hay mucha gente que los bolivianos tenemos esa extraña tendencia a creer que somos excepcionales y por lo general en lo malo, y no entendemos que muchas cosas que pasan aquí son simplemente el reflejo de los cambios en la política en el mundo. Si tú ves el debate de Trump y Kamala Harris, y bueno, no estaba Trump ahí explicando su programa y Kamala Harris así, y era básicamente lo que se hace en este tipo de eventos, que es qué candidato tiene la capacidad, por una parte, de llamar la atención del electorado, y en segundo lugar, de colocar una o dos cosas muy fuertes que marcan los elementos críticos de la campaña. De eso trata un debate, ¿no? Es decir, si quieres leer todo el programa, puedes ir a la página web, lo sacas y lo lees, Claro. Francamente, ¿no es cierto? Y digo esto porque en serio... O sea, es un show. Sí, es un evento performativo el debate. Después te pregunto quién tuvo mejor performance. Exacto, entonces, bueno, sí, por eso digo, te digo eso porque yo veo mucha gente que como rasgándose las vestiduras, es que no había propuestas, eso, uno, y como te digo, en general en todo el mundo no hay propuestas en los debates, ¿ah? Uno, y dos, por lo tanto, tampoco somos unos bichos raros y aquí somos el país más desgraciado del mundo porque nuestros políticos no discuten propuestas en detalle. Les decíamos que es inédita la segunda vuelta presidencial, por lo tanto es inédito también este tipo de debates y tal vez para todos es algo nuevo. Y apuntaba Armando el debate entre Trump y Kamala Harris. Yo me acuerdo el de Trump con Hillary Clinton, ¿no? También. Mientras hablaba Clinton, Trump no paraba de hacer gestos y muecas y la verdad es que se robó las cámaras. ¿Es eso, Carlos Saavedra, analista político con nosotros también? Es que no solo el debate es un show, ¿no? Las campañas son show porque vivimos en la era de la espectacularización de la política, ¿no? Y un maestro en comunicación política me decía, ¿quieres ver un programa de gobierno en una campaña? Anda a un museo, me decía, ¿no? Anda a un museo. Ya, aquí no se debaten los argumentos, no es un proceso racional. Una campaña es un proceso de construcción de emocionalidad, de narrativa, de contraste, de liderazgo, de emociones, de sentimientos, ¿no? Y obviamente el debate es una cúspide, más aún en un balotaje de contraste de esa lógica de espectacularización de la política, ¿no? Entonces, obviamente, claro, los círculos rojos siempre se rasgan las vestiduras, no ha habido así propuesta a fondo, ha habido diagnóstico, ha habido mucho eslogan, ha habido mucha lógica muy banal, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, pero en una campaña moderna, en la era de la espectacularización de la política, esto es lo que hay. Ahora, hay dos formas de analizar el debate. Una, desde la absoluta racionalidad de quien ha planteado las propuestas, que yo coincido, ha sido bien básico en esa lógica. Y otra, desde el espectáculo de comunicación política que te han terminado dando las dos candidaturas. Si hablamos de posicionar temas, ¿quién posicionó los temas? ¿Quién, diríamos, llevó la pelota a su cancha? Yo parto yo voy a meter directo a lo que me interesa, a lo que me pareció más entretenido anoche, que es la segunda cosa, que es esta visión más, insisto, más performativa, más teatral del evento, pero que, atención, cuidado, tampoco es solo circo, es una teatralidad que tiene que colocar temas, tú lo has dicho. ¿Ah? Porque ese es el objetivo, no solamente que, qué bueno el tipo, sino qué vaina deja en el electorado. Ahora, yo sí me animo a responderte, tal vez voy a escandalizar, de hecho alguna gente me ha reñido ya de eso esta mañana. Yo sí creo que el que controló, o dominó, no controló digamos, pero el que dominó la narrativa fue de lejos Lara, ¿no? Desde el primer momento, fue tan fuerte la dominación que Lara colocó el tema en el primer momento y no soltó hasta el último momento. Y él dio los tiempos del tratamiento
en términos performativos, en términos de claridad, en términos de ataque, de capacidad de respuesta, de darle la vuelta. Así, en serio, yo vi un personaje que dominó tanto el escenario que hasta los moderadores parecían como sobrepasados en ese sentido. Y en términos ya más sustantivos, más allá de la personalidad, sí fue no solamente un gran performance en ese sentido, sino además creo cumplió una tarea clave que era para él este debate, que era cómo logra seguir insistiendo y seguir colocando todo lo que implica el clivaje en torno al tema de los tuits racistas, y que ya es una cosa que hablábamos hace un rato contigo. Yo considero que por ejemplo, ese evento ha sido un antes y después en la campaña de la segunda vuelta. Y creo que el gran reto de Lara era cómo seguía y persistía y seguía colocando el tema en el debate, y creo que fue exitoso, porque en realidad todos estamos hablando de eso. Ahorita, para bien y para mal, lo que indica que el hombre lo colocó y le dio otra semana más de vida, lo que es un resultado fuerte en este momento. Y quiero hacer una cosita. Además que, otra vez, complejicemos un poco más el análisis. Detrás del tema del de los tuits racistas y la mala manera como lo está manejando la campaña de Velasco con la negación, en el fondo, yo diría, Lara está aprovechando generar una serie de polarizaciones en torno al débil frente al poderoso, en torno a la idea de la mentira, en torno a la idea de la credibilidad. Es decir, al final, eso es lo que logró, ¿no es cierto? Me quedo por lo pronto en eso. Carlos, ¿quién llevó el agua a su molino? Ayer la música la puso Edman Lara, ¿no? Se bailó al ritmo de la música de Edman Lara, porque supo construir muy bien el contraste. Desde cómo fue vestido, cómo inició el debate, cómo lo concluyó, qué temas metió. Yo vi un Juan Pablo Velasco muy nervioso en cumplir el guión de un asesor, ¿no? Y vi un Lara mucho más suelto, daba la analogía, ¿no? Era como un chico de country versus un peleador callejero, ¿no? Donde el peleador callejero tiene más habilidad para poner los temas, ¿no? Entonces logró instalar algunos temas que le importaban. ¿Qué es lo importante en una campaña? Construir marcos narrativos y generar conversación. Y yo coincido, ha habido un punto de inflexión en la campaña. Del 17 de agosto hasta la salida de los tuits racistas, Tuto se llevó por arriba la campaña. Él generó los temas de conversación, intentó pintarlo de azul a Rodrigo Paz y a Edman Lara, generó conflictos entre ellos. A partir de eso hay un punto de inflexión. Se habló de los temas de los tuits racistas, y ayer, ¿de qué quería que se hable Edman Lara? Justamente de ese contraste. ¿Cómo seguimos hablando del racismo? Y además lanzó otra bomba. La del Banco Fácil. La del Banco Fácil, que puede generar conversación. 13 días nos quedan para el día de la votación. Cada día cuenta, ¿no? Y a cada búnker de campaña le debe interesar sobre qué tema se va a hablar. Estaba muy acartonado, digamos, Juan Pablo Velasco. O sea, quería ser muy formal, diríamos. Lo vieron así, y claro, enfrente tenía alguien que con suerte tenía las preguntas escritas, pero no tenía aparentemente más nada de guión. Mira, a mí no coincido con tengo un punto en lo que tú dices. A ver, pero empecemos por el caso de Juan Pablo Velasco. A mí me parece que, aparte del acartonamiento, porque efectivamente era una estrategia, la forma del propio Juan Pablo era bastante acartonada, pero yo creo que eso me parece un poco menor a que me ha sorprendido el error conceptual de sus estrategas, que creo que eso es más grave. ¿En qué sentido? Yo coincido acá con Carlos, en que a mí me parece que, oye, desde hace una semana sabíamos qué cosas iba a decir Edman Lara, ¿no es cierto? Es decir, sabíamos. Los tweets racistas eran. Pero tampoco no era como para sorprenderse los argumentos en torno a... Ya desde hace una semana se venían repitiendo. Y a mí me impresiona que a ratos noté a Velasco como que se sorprendía de que le sacaran esas cosas y no tenía un conjunto de elementos de argumentación para poder darle la vuelta con eficacia. Y se quedó en lo que ya viene ensayando también desde hace una semana, que es: no pasó nada aquí, qué malos son, y no me quiero embarrar, veamos el futuro. ¿No? Así, lo repitió creo 10 veces ayer,
Pero eso no funciona. ¿No es cierto? Es decir, al final, y le pasó lo mismo en el Fácil, ¿no? Le echan cara a ciertas cosas y ni siquiera dice, no, no es verdad, se calla. Entonces, el que calla, otorga, ¿no es cierto? Tal vez hoy día van a decir, no, no es verdad. Pero te digo, sí, creo que, y aquí digo un problema conceptual, porque creo que el problema es que a mí a ratos me daría la impresión que la campaña de Lara subestima la potencia del problema de los tuits racistas. ¿La campaña de Lara? No, perdón, la campaña de Velasco subestima. ¿Por qué? Parecería que solo fuera, y de hecho en sus respuestas ayer, daba la impresión que era como un exabrupto, ¿no? Y no, yo creo que no entienden la dimensión simbólica, todo lo que implica eso para una parte importante del país. Y no entenderlo y subestimarlo, entonces hace que creas que con salidas así medio débiles puedas sortear el problema, mientras Lara sí entiende lo que a las tripas de cierta parte del país llega esto y aprovecha para colocar ahí la narrativa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el problema no solo fue, evidentemente, en la menor experiencia y en la mayor falta digamos, de recursos hasta histriónicos que tenía Juan Pablo Velasco, claramente un candidato débil. No solamente para mí ese es el principal problema, sino yo lo escalo. Creo que hay un problema conceptual en la gente que le maneja la campaña y que es preocupante pensando que esto le está haciendo mucho daño a solamente 2 semanas de la elección, ¿no? Es que en la frivolidad del marketing político, ¿no? Porque esta escuela que mira la política como marketing, seguramente el racismo no debe salir en la encuesta, pues, ¿no? Sí. No es de los temas que... Y esa es una equivocación tremenda, ¿no? Puede ser que no salga en la encuesta, pero está en la piel de los bolivianos. Es un tema, es una de las fibras más íntimas, más profundas que configura un escenario histórico en nuestro país. Entonces, pensar que es un tema superficial, yo coincido plenamente, hay una subestimación absoluta. Y es más, yo creo que ayer JP Velasco dejó pasar una oportunidad para clausurar el tema. Correcto. Porque si usted me dice racista, frente a frente, yo de manera inmediata lo voy a refutar, pero de manera categórica. No le voy a permitir que usted me diga racista, porque yo no soy racista, porque yo no hice eso, y yo lo voy a demostrar. Respondía de otra manera y te decía, no, este hombre no ha sido racista. Te generaba al menos la duda de que, después de 9 días de silencio, de que no era. Entonces, yo siento que hay un error en la forma de abordar este tema, que lo está dejando pasar, y exactamente lo mismo con el tema del Banco Fácil. En un debate se juega muchísimo la agilidad mental y la forma de contestar. No es lo mismo, Diego, Armando, que yo te responda algo en este instante sobre una acusación que tú me hagas, a que te lo responda pasado mañana en un comunicado. El sentido de oportunidad política es tremendamente importante. Y porque mira las formas, ¿no? Comparemos formas. Hubo un par de momentos donde Velasco tenía preparadas las cosas, lo encaró en ciertas contradicciones a Lara, que eran interesantes. Pero la reacción de Lara, por ejemplo, en una, ¿no? Usted dijo que Paz era corrupto, ¿no es cierto? Que era un tema interesante, digamos, para tocarlo. Y ahí viste en la línea de dice Carlos, salió brutal. Lara dijo, no, sí lo he dicho, pero ya me he disculpado, y más bien le dio la vuelta, dijo, me he disculpado, yo acepto mis cosas, lo que tú no haces. Agilidad mental y respuesta Listo, inmediata. ¿no es cierto? Y después en otro tema igual le dijo y él ni se inmutó y dijo, eso no es verdad. Listo. Es decir, y eso en el tono de la manera, en la manera clara que dices, Pues lo dejaba en frío, digamos. te dice mucho. En cambio, al otro hombre le decías todos los días, eres un racista. Decía, no, veamos el futuro, digamos, ¿no es cierto? Es decir, viejo, por lo menos después te podías decir, veamos el futuro, pero primero indignate, di, no, me estás insultando, ¿cómo yo vas a ser un racista? ¿No es cierto? ¿Cómo me vas a decir eso? Listo, y ahora tú eres un metebarro y hay que ver otras cosas, listo. Ves que es otra manera de plantear el mismo tema, pero que tiene más impacto. Se notó, digamos, ayer la falta de experiencia de ambos en política o de trayectoria en el ámbito político. En el legislativo no vamos a entrar porque nunca han pasado por allí. Es otra historia. Esa es otra historia que ahora vamos a ir, pero Sí. se notó ayer, pesó, diríamos, la inexperiencia, entre comillas, política. En JP yo creo que mucho más que
que en Lara, ¿no? que en Lara, ¿no? Yo a Lara lo noté, como decimos coloquialmente, más gallo, ¿no? Supo responder, tuvo más agilidad. Él es, en términos de personalidad, hasta más histriónico, maneja mejor el escenario, tiene narrativa, habla, ¿no? JP es muy acartonado, ¿no? Es muy de seguir una línea, le enseñaron la disciplina de campaña, no te salgas del guión, ¿no? Y eso te termina asustando, ¿no? Uno de los valores fundamentales de un liderazgo político es la capacidad que tengas para, primero, ser auténtico y, segundo, la agilidad que tengas para responder. Eso marca mucho. La chispa, diría. La chispa, ¿no? A ver, yo le estoy diciendo, ¿quién se acuerda de las exposiciones, por ejemplo, de qué expusieron los candidatos en primera vuelta? Casi nadie se acuerda de nada. ¿De qué te acuerdas? Te vas a caer en 100 días, de ese tipo de respuestas que son las que están a flor de piel y son las que terminan generando conversación. Yo tenía una duda, digamos, antes de este debate, porque sí, yo me he dedicado a ver los TikToks de Lara por razones profesionales, obviamente, es cierto, pero los he estado viendo. Y evidentemente notas una persona que hasta por el tiempo que anda en la red ha ido tomando no es tú eres un profesional en esto. Esto no es fácil, esto no es una cosa natural, ¿no? Hablarle a la cámara, mantener la atención, ¿no es cierto? Es decir, eso no es una cosa que es así como que cualquiera mañana puede hacerlo. Y creo que esa era una ventaja de Lara, porque él sí tiene pues hasta una experiencia cotidiana. El tipo le tira transmisiones en TikTok 24/7. ¿Te imaginas? Y eso, y además responde a sus haters y a sus lovers, digamos, ahí mismo en la red. Entonces, tiene esas capacidades. Pero yo todavía me preguntaba, decía, ¿cómo va a funcionar esto en un entorno más institucional, más formateado como es un debate? Podría ser también una serie de excesos que lo hagan quedar mal. Y eso me sorprendió, está en términos de disciplina de propio Lara. Fue bastante auténtico, súper incisivo y confrontador, pero al mismo tiempo yo tengo la impresión que nunca se desbordó como para que también quedara demasiado mal, como un personaje ya, digamos, grosero, ¿no? Y yo creo que esa es una virtud. Lo que muestra, otra pregunta que tú hacías, Diego, lo que muestra que creo que hay algo de potencial propio de Lara, pero me da la impresión también tuve cierto trabajo profesional, me da la impresión, detrás del performance de Lara. Si no es solamente que el hombre... No, claro. Se notaba que había un trabajo muy claro de identificar bien el tema, cómo lo iban a mantener durante la hora y media, y que fue muy eficaz. Entonces creo que sí hay mucho de habilidad del hombre, sobre todo en ese su trabajo del TikTok, pero también creo que había mayor estrategia y evidentemente el hombre es más histriónico, maneja mejor la teatralidad que JP. En eso creo que hay una gran diferencia, ¿no? Claro, salvando las diferencias, recordaba a un Javier Milei en los debates, a un Donald Trump, ¿no? Que por supuesto tienen es el timing, entienden muy bien el lenguaje de la tele, porque venían de la tele, en el caso de Edman Lara de las redes, pero entienden un poco de la teatralidad. Es que tienes que trabajar. Mira, te doy otro ejemplo, no de estos dos candidatos, pero que en la primera vuelta lo vimos, y dos personajes interesantes. Tú tenías por un lado, por ejemplo, a Eduardo del Castillo y a Andrónico, ¿no es cierto? Yo siempre lo vi a Andrónico un poco como JP, ¿no? En ciertos aspectos de teatralidad, de performance, en estos escenarios más así de espectacularidad, porque igual yo creo que tenía un tema de mantenerse demasiado rígido, de ser más lento en las reacciones, ¿no es cierto?, de parecer más alejado de la gente, menos espontáneo. En cambio, por ejemplo, Eduardo del Castillo, a medida que avanzaba la campaña, tú lo notabas más suelto y podía, por lo tanto, tener mayor presencia y captar más atención, ¿no? Entonces, este es un tema también de trabajo de los candidatos, no es un tema que aparece de la noche a la mañana, y Lara supo, desde mi perspectiva, aprovechar bien sus ventajas, mientras que me parece, sinceramente, a mí me sorprendió lo solo que lo dejaron a JP. Porque a mí me parece una persona auténticamente que se aprendió algo, pero no estaba listo para la avalancha que le venía, ¿no? Es una combinación, ¿no? Es importante prepararse, es importante la construcción del personaje, pero tiene que ser auténtico. Tiene que haber madera para que puedas trabajar en eso. Tiene que haber madera, ¿no? Sí.
tú ves en un Milley, tú ves en un Trump, tú ves en el mismo Cast en Chile, o sea, hay distintos ejemplos de personajes que son auténticamente outsiders, sí. ¿no? Ahora, trabajan eso, ¿no? Yo también siento que ha habido un trabajo con Lara para ponerle ciertos límites sin quitar su autenticidad, ¿no? Yo puedo ir a una escuela de fútbol 20 años y no voy a ser profesional, créeme, no voy a ser. Hay otro chico que puede estar en el potrero y directamente debutar en un equipo profesional porque tiene eso innato, ¿no? Entonces, de eso se tienen que dar cuenta los equipos de campaña. Si uno ve a los dos, y claro, a partir del 8 de noviembre, uno de ellos será el vicepresidente del país, el segundo hombre. A otro kilo. ¿No? Y uno hace un repaso, acá me pasaron para una ayuda a memoria, uno hace un repaso de la época democrática, y claro, Jaime Paz Zamora fue el vicepresidente de Hernán Siles Suazo, Julio Garrett de Paz Estensoro, Luis Ocio de Paz Zamora, Víctor Hugo Cárdenas del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga, ¿cómo se repiten los personajes o los apellidos? De Banzer, Carlos Mesa, ¿no? Que podría haberse dominado 45 debates solito contra 8. Álvaro García Linera, otro hábil para los medios, venía de ahí también, de la construcción intelectual. Y bueno, Choquehuanca, que ya es un capítulo aparte, que también deja mucho que desear. Pero vemos los antecesores, los predecesores y decimos, che, ¿a dónde hemos llegado? Claro, es decir, a ver, sí, entras a la otra dimensión, ¿no es cierto? Sí, a ver, hemos hablado performance, pero también cierto contenido, me parece, en el caso de ambos y sus deficiencias de contenido. Porque, insisto, yo creo que detrás de Lara no es solamente, qué peleador, sino creo que fue muy inteligente en colocar insisto, el tema del racismo es un tema estructural que le jala además otros elementos más a la campaña y que es clave para conseguir sobre todo el voto que le falta ahorita a la dupla, para eventualmente poder ganar, que es un voto sobre todo, ya vémoslo, en el mundo popular, más cercano al MAS, viejos votantes del MAS. Entonces creo que en ese sentido. Ahora, pero vamos a lo tuyo, ¿no? Que es, bueno, es cierto, estos personajes pueden hacer una performance electoral, pero un día de estos tienen que gobernar, ¿no? Ahora, la performance electoral es diferente a gobernar. Y digamos, si queríamos ver elementos que nos den tranquilidad sobre la capacidad de ambos para asumir roles institucionales y gobernar, que implica otras habilidades, estamos complicados. ¿No es cierto? Estamos complicados en ambos casos, ¿no? Digamos, yo te diría, a Lara por lo menos sale con una mejor performance teatral, algo de eso le puede servir en la política y en el gobierno. El otro creo que no, ya ni la teatralidad, ¿no? Entonces, pero ambos aparecen muy débiles en dos niveles, me parece, y con eso le pasa a Carlos. Uno en un nivel más, digamos, clásico, que es, oye, ¿qué ideas tienes sobre las reformas más importantes? Eso, bastante débil, generalidades, en un caso y en el otro una lista de shopping que se la enseñaron para que se la aprendiera de memoria, ¿no es cierto? Sí, al final una vaina así. Pero ese es un nivel. Pero donde me preocupó más es en la última pregunta, cuando les hablaron del tema de gobernabilidad, porque ahí no es un problema de shopping, es un problema de habilidad política, de entender que tú tienes que construir coaliciones y base en el tipo de gobierno que vamos a tener, que tienes que hablar con otros actores, que tienes que ser tolerante, que no puedes imponer tus puntos, ¿no es cierto? Básicamente. Eso en la asamblea, pero en la calle será otra cosa, No, en ¿no? los dos niveles, en la calle y en la asamblea. Y entonces, en ambas dimensiones, oye, estamos bajitos como para preocuparse. Pero Diego ahí, Armando, yo me preguntaba durante largo tiempo, va a ser bien difícil encontrar un peor vicepresidente que Choquehuanca rápido, digamos, ¿no? Va a ser bien, va a ser bien difícil. No porque no tenga formación. Saludos al vicepresidente, le mandamos acá. Ha sido un buen canciller, pero como presidente ha sido un fracaso. Sí, sí. Ha sido un fracaso y las cosas hay que decirlas, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Porque no ha tenido capacidad de concertación, no ha tenido agenda legislativa. Es más, ni siquiera ha entendido, desde mi punto de vista, el momento histórico, político que estábamos viviendo y no se ha sabido acoplar de manera pragmática. Ahora, es un hombre que tiene formación, sí tiene formación, es un hombre que sí tiene elementos filosóficos para mirar la política,
pero en su tarea pragmática como vicepresidente se aplazó, porque no tuvo carácter, no tuvo liderazgo, no tuvo agenda. Ahora, ¿qué de estos elementos sí tienen estos dos candidatos para gobernar? Nos quedan serias dudas de que pueda tener de ambos, ¿no? Nos quedan serias dudas de que realmente puedan superar a una vicepresidencia muy débil, porque estábamos acostumbrados por lo menos en la época de Álvaro García Linera, alguien que sí te administraba la asamblea, que sí tenía un peso específico, que sí sabía ordenar un poder tan complejo como el legislativo. Y eso en tiempos de hegemonía. Claro, tenía, diríamos, cierta comodidad porque tenían la mayoría en ambas cámaras. Aún en tiempos de hegemonía te aseguro que no debe ser fácil. Sí, y yo creo que en esa línea, digamos, a mí me parece que, a ver, JP, digamos, yo mejor ¿qué podemos decir, digamos, ¿cierto? Me parece más interesante el pájaro el Lara, ¿no? El gallo porque yo creo que ahí el tema de Lara, porque también hay una gran paradoja en esto, ¿no? Si bien es evidente que no se lo ve con la claridad, digamos, del rol y todo eso, y de las ideas ya más de forma institucional que hay que llevar, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, yo creo que lo que muestra el debate, y creo que no solo el debate, sino el rol de Lara en la segunda vuelta, es la enorme fuerza expresiva que tiene el liderazgo de Lara. ¿En qué sentido? Creo que Lara expresa ciertas cosas que lo conectan con la gente. ¿Ok? Ahora, eso en política es muy importante porque una de las funciones en la política es la representación, ¿no? Entonces, Lara podría ser un gran personaje probablemente. Mira, yo creo que a veces a los políticos les exiges, no tienen que que haber hecho maestría en gobernabilidad o en ciencia política, ¿no? Pero sí tienen que cumplir ciertas funciones. Una de las funciones importantes es expresar malestares, representar a ciertos grupos. Yo creo que en eso Lara tiene un enorme potencial dentro de un esquema de gobernabilidad. Su capacidad expresiva, y lo hemos visto anoche, para ciertos segmentos, pero también genera polarización con otros, eso es cierto también, ¿no? Ahora, el problema de Lara me parece que para adelante va a ser cómo vincula eso con una lógica institucional y una lógica de la política pública. Eso todavía no lo vemos. Pero digamos, yo le daría todavía un beneficio de duda a Lara de cómo puede aprovechar esa enorme capacidad que yo veo que ya tiene, de eso, de expresar ciertas cosas, de mostrar ciertas cosas y de expresar malestares de la gente. Eso es muy valioso en política y necesitas. Pero si él se queda solo eso, entonces va a ser eternamente más un outsider incluso dentro del gobierno, y eso tiene hartas implicaciones. Va a ser más un tribuno de la plebe que un gestor, digamos, de las transformaciones que se necesitan en el país. Está bien, necesitamos tribunos también de la plebe, la verdad, pero no es suficiente. Entonces, yo sí te diría que en el caso de Lara, le daría un beneficio de la duda en la medida que él resuelva estos problemas, ¿no? Ahí nos imaginamos un equipo, ¿no? Sí. Y ayer Lara, cuando en algún momento Juan Pablo Velasco le preguntaba sobre la economía, le dijo, mira, yo no soy experto en economía y voy a mentir si empiezo a hacerme el experto acá. Para eso va a haber un equipo y va a haber un entorno. Habrá que ver ahí los entornos. Siempre juegan en contra los entornos, por lo menos en los últimos años, cuando uno ve ciertos liderazgos y los entornos, de qué manera van intoxicándolos, veremos si en el caso de las nuevas autoridades esto cambia. Más allá de la espectacularización, Armando bien hacía el apunte, una cosa es el momento electoral, en campaña, juegan los sentimientos, juegan un poco de qué manera conectan. El 8 de noviembre arranca la pega, el laburo oficial de uno de los dos señores que ayer estuvo frente a las cámaras y lo vimos casi todo. Yo creo que fue como el Super Bowl, ¿no? de Bolivia. Ayer el debate vicepresidencial, este domingo será el debate presidencial, a ver qué nos deja. Estaremos también haciendo el análisis, pero dentro de las pocas propuestas que se escucharon y de lo que entienden ellos van a hacer de su pega a partir del 8 de noviembre, realmente se muestra uno más supeditado al binomio que el otro, ¿no? Juan Pablo Velasco, sí diríamos, sería un vicepresidente bastante obediente, y ahí Edman Lara parecería que va a ser el
desobediente o diríamos el que va a ser el contrapunto incluso con el presidente. ¿Esto es así necesariamente o es parte de la campaña dentro de los roles que tiene el vicepresidente en Bolivia, dentro del marco justamente legal y todo eso, Armando? Sí, mira, justo conversábamos hace un ratito con Carlos, estamos en que, a ver, estrictamente el diseño institucional de la vicepresidencia en Bolivia no le da unos roles demasiado relevantes a la figura vicepresidencial. Tenemos un diseño institucional muy presidencialista en Bolivia y el diseño del vicepresidente es básicamente dos funciones. Una es que cuando viaja el presidente, él es el segundo, y si pasa algo con el presidente, que le pasó a Quiroga, entre otros, entonces él puede entrar al gobierno. Esa es una función muy contingente. Y luego la otra, que es, digamos, esta función de ser el presidente nato de la Asamblea Legislativa, que en muchos sentidos podría ser hasta casi una gestión bastante administrativa, porque en realidad mucho del poder de decisión y de la negociación se juega a veces en las bancadas y en las directivas camarales de ambos, de Senado y diputados, que son a veces, por lo general, a veces son bastante orgullosas de mantener además su autonomía, ¿no es cierto? Y más ahora con un parlamento más fragmentado. Entonces, digamos, eso es. Ahora, también Carlos lo decía, sin embargo, y eso lo hemos visto en la historia boliviana, el personaje hace también a la función, claro. Pero agregaría una cosa a lo de Carlos, el personaje hace a la función, pero también lo que quiere el presidente delegarle a ese personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la historia boliviana hemos tenido vicepresidentes que conspiraban contra su presidente, como el padre de Rodrigo Paz, ¿no es cierto? Jaime Paz conspirando contra Hernán Siles, ¿no es cierto? Es decir, no solamente díscolo, sino conspirador contra Hernán Siles. Hemos tenido vicepresidentes, digamos, institucionales que justamente hacían eso nomás, que era esperar a que el presidente viajara, como el doctor Ocio, por ejemplo, con el gobierno de Jaime Paz, ¿no? Hemos tenido algunos conspiradorcillos también, como propio Quiroga con Banzer, ¿no es cierto? Y hemos tenido un vicepresidente como Álvaro García, que era casi un primer ministro de Evo Morales, que involucrado en muchos aspectos de la gestión pública cotidiana del Ejecutivo. Y del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y luego intrascendentes como Choquehuanca, como decías. Como verás, depende un poco de lo que de las habilidades que ellos tengan, pero también de hasta qué punto el presidente le delega. Entonces, Evo le delegó mucho poder a Álvaro, y Álvaro tenía la capacidad de hacerlo. Entonces tenías ese diseño. Con la experiencia de vicepresidente de Jaime Paz, no le delegó nada al pobre doctor Ocio. El doctor Ocio estaba en su oficina, ¿no? Iba en la mañana, se iba en la noche y se acabó, digamos, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Ya Tuto, doña Yolanda no lo quería. Entonces, cosas de ese estilo pasaban, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es buena, la que tú dices, ¿no? Yo siento que hasta por el perfil y por todas sus deficiencias, sí, yo siento que si pasa ese escenario, JP es más un vicepresidente que va a estar ahí, seguramente le darán alguna cosa de tema tecnológico para que se entretenga, y la política lo van a hacer en otros niveles, ¿no? Entonces, y eso no implica que se haga mala política, simplemente otros serán los operadores en el Congreso, en las cosas, y el propio presidente, porque en eso Tuto también es un tipo con mucha más habilidad. Donde es más interesante el diseño, ahí es gran pregunta, es en el caso de Edman, ¿no? Porque ahí sí tú tienes un vicepresidente que llega con un capital político muy fuerte. Propio. Y no me da la impresión que Edman Lara sea un personaje así, bueno, llego y... No va a ser de reparto. Sí, no, aquí no toco pito, digamos, ¿no es cierto? De hecho, muchas de las cosas que está haciendo de este primer mes de campaña, o que ha hecho, son maneras de él de ir ganando espacios propios, por una parte. Pero aquí venimos al segundo, como en el tango, no se necesita dos para bailar. La gran pregunta que uno tiene también es hasta dónde Rodrigo Paz le va a dar una delegación importante de poder a Edman Lara. Entonces, ahí yo no sé. Carlos. A ver, definitivamente la persona hace mucho al cargo, ¿no? Y también hay un juego de poderes, como bien lo planteaba Armando, hasta dónde te delego, ¿no? Pero, a ver, te doy algún ejemplo en la historia, ¿no? Perón era ministro de Trabajo y terminó siendo lo que fue Perón para la política argentina, ¿no? En N países de la región el ministro de Trabajo es absolutamente administrativo,
¿no? Cumple su peguita, ve sus cosas y ya está, ¿no? Cuando tú tienes un animal político, no lo puedes enjaular, ¿no? Y aquí yo creo que JP entiende su rol, es un actor de reparto y él va a ser un actor de reparto en términos políticos, ¿no? Va a ser disciplinado, ¿no? Lara tiene otra personalidad, ¿no? Yo creo que Rodrigo Paz le va a tener que poner 4 o 5 gabinetes a la semana para ir coordinando con Lara, porque no va a ser muy fácil esa relación, porque Lara tiene capital político propio, tiene una personalidad política, ¿no? Entonces, Rodrigo va a tener que trabajar mucho en caso de ser presidente, esa relación, que sí le puede generar conflictos, pero también le genera una vinculación con los mundos populares. Ahora, ¿cómo la administra esa relación? ¿No? Va a tener que escuchar mucho a su papá, ¿no? Que sabe mucho de relaciones con cuando él era vicepresidente y cuando tuvo un vicepresidente, ¿no? O sea, la historia a veces es circular, ¿no? Sí, y yo veo muchos analistas que lo ven necesariamente como algo explosivo, pero le tomo la palabra a Carlos. Puede ser también una gran oportunidad para el gobierno, y volvemos a las funciones que tiene. Un liderazgo como Lara, que expresa malestares, que tiene capacidad de, por ejemplo, pedagógica de explicar a la gente ciertas cosas, y que la gente diga, bueno, más o menos creo que sí, puede ser muy útil a un gobierno que va a tener que hacer un trabajo pedagógico cuando tenga que hacer la estabilización económica, etcétera, volver a tranquilizar al país, estabilizarlo, cerrar las querellas en las que andamos fregados desde hace varios años. Entonces, creo que puede, sabiendo, si tiene la sabiduría, digamos, ¿no? Y lo hizo en esta segunda parte de campaña. Puede hacerlo, sí. Lo incorporó, o sea, mira, para mí sería como un Barrientos, salvando las diferencias. Sería como un Barrientos, así esa conexión con lo popular. Pero sí, un poco así. Por ahí yo creo que algunos rasgos, no diríamos que todo... Pero, a ver, ¿qué me parece interesante? Rodrigo Paz tuvo la habilidad de, después de unas 2 semanas bien sinuosas que tuvo que pasar del 17 de agosto, de incorporarlo. Ayer Edman Lara hizo algo que por ahí era impensado que lo haga el 18 de agosto. Me disculpo con Rodrigo, públicamente además, ¿no? Me disculpo, cometí un error, lo juzgué mal, me dejé llevar, ¿no? Él mismo la anterior semana dijo, estoy aprendiendo a gobernar lo que digo, entonces, pero sí va a ser un trabajo permanente, ¿no? Como alguien decía, en la política es como la bicicleta, si dejas de pedalear te caes, y en este caso las relaciones todo el tiempo tienen que pedalearse, todo el tiempo tienen que administrarse para que lleguen a buen punto. Y mira, yo creo que, a ver, yo pensando en escenarios que no, insisto, a veces somos demasiado dados los bolivianos a pensar en escenarios catastróficos, pero yo veo, por ejemplo, en el personaje Lara, genera mucho temor las formas que él tiene, la manera tan directa que tiene de decir las cosas. Un poco Evo también era así, ¿no es cierto? No tenían su periodo, ¿no es cierto? Entonces dicen lo que tienen en la cabeza. Bueno, pero digamos, y eso a veces genera, obviamente, polarización, rispideces, temor, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, la personalidad de Lara, mira, cuando lo vas viendo, yo a ratos en muchos temas se le puede criticar su dificultad que tiene eso de transformarlo en políticas, en instituciones más claras. Pero yo, por ejemplo, creo que es bastante genuino en ciertas preocupaciones. Sí. Cuando él reclama, por ejemplo, sobre el tema de la justicia, que es un poco el origen de su liderazgo, yo no lo veo que nos esté engañando. Es decir, yo siento que el hombre auténticamente entiende que la gente está cansada de una policía corrupta, de una justicia que no funciona. Ayer lo resaltó, de hecho, ¿no? Y que sobre todo los débiles son los que están jodidos con eso, y que él es uno que ha vivido eso. Entonces, cuando él dice eso, yo a rato siento que es, no solo, pero podría ser instrumental, como un político buscando votos, pero yo a rato siento que es auténtico, ¿no? Ahora, eso por ejemplo, ¿no? Y el otro, y este rasgo que decía Carlos, que a mí no me parece menor, oye, y se hizo la burla un poco también JP, y le dice, bueno, oye, andas pidiendo disculpas 10 veces cada semana, ¿no es cierto? Y es verdad, ¿no es cierto? Pero también habla bien de un hombre que se da cuenta que está aprendiendo, y que en ciertos casos se le pasa la mano y que tiene también que decir, oye, la cae, digamos, ¿cierto? Y lo dice incluso públicamente. Entonces, eso para mí, como rasgo de personalidad, no es malo. Ahora, insisto,
Claro, pero en medio tienes el ego y todas estas cosas que empiezan a pasar. Pero creo que, por ejemplo, eso bien canalizado, bien gestionado, y en eso el rol de Rodrigo va a ser importante, puede ser un potencial y se puede trabajar y puede ser, finalmente, ¿por qué no, digamos, un Lara que refleja esa demanda por justicia en Bolivia? ¿Por qué no vinculado? Digo, te voy a decir una locura. ¿Por qué no hacerlo hablar más con Rodríguez Belcé, que tiene una idea institucional de la reforma de la justicia? Porque en el fondo los dos coinciden en lo mismo, que tenemos que hacer algo con esa cosa, ¿no? Ahora, ¿tendrá él la capacidad de hacerlo? Eso implica también cierta modestia, ¿no? Cierto grado de mesura, no sé, pero tampoco lo descartemos. Entre las propuestas, ayer Edman Lara resaltó este tema de la corrupción de la justicia, la extorsión de la policía para los productores, habló de que no se van a levantar los subsidios, que sí hay que reformar la Constitución, en eso coincidieron los dos, para eso necesitarán 2/3 en la Asamblea, 2/3 que sin el PDC es imposible llegar, sí o sí se necesita el PDC en la ecuación para llegar a los 2/3, veremos ahí cómo lo logran. En las propuestas, las pocas que se fueron escuchando, Juan Pablo Velasco tenía más una mirada hacia la economía y habló sobre, por ejemplo, abrir la puerta a que las personas de la tercera edad trabajen, es decir, los jubilados sigan trabajando y que habría una reducción de impuestos. Habló de la construcción del Paraguay 2.0 y aquí quiero la primera pregunta a Armando, no sé si estás muy familiarizado con el modelo paraguayo que de un tiempo a esta parte vengo escuchando como la panacea del modelo económico. ¿Tan así es, Armando? Sí, porque digamos, si lo ves en términos de crecimiento, es uno de los países que más ha crecido en los últimos 10 años. Ahora, el problema que los bolivianos tienen que entender es que el modelo paraguayo es un modelo basado igual de extractivista o más extractivista que el modelo boliviano. Entonces, los que creen que es un modelo así súper sofisticado, no, es soya, ¿no? Soya, y básicamente soya. Han hecho desaparecer hasta el último trocito de bosque que había, ¿no es cierto? Y con una enorme concentración de la riqueza y concentración del activo principal que es la tierra, ¿no? Es decir, muchas cosas que se han hecho en Paraguay no se podrían hacer en Bolivia porque simplemente la Constitución establece límites a estas cosas, que yo en lo personal estoy de acuerdo, porque te dan en Bolivia todavía la posibilidad, por ejemplo, de hacer algo de agricultura sostenible y de una gestión más razonable, digamos, de los recursos naturales. Entonces... el Paraguay 2.0 implicaría que desmontar Bolivia, no, más o menos, en agricultura. Sí, pues claro, es decir, dar vía libre a que, pues, métanle, ¿no es cierto? Métanle con biotecnología la que quieran, y de donde sea, desmonten lo que quieran, y bueno, y listo. Entonces, eso es. Y no pagas ningún impuesto, no pagas aranceles y nada, ¿no es cierto? Sí, se puede. Es el paraíso del inversor que puede recoger la mayor parte de la ganancia y sin importarle las externalidades, lo que llamamos. No es un modelo, digamos. Ahora, sí hay que rescatar, digamos, del Paraguay, eso hay que decirlo también, que es un país que ha mantenido digamos, una disciplina macroeconómica bastante seria, y eso es algo que yo creo que hay que hacer en Bolivia también. Pero el modelo productivo es un modelo hiperextractivista y desigual, eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿queremos eso para Bolivia? Bueno, ahí entramos en una discusión política, ¿no? Ahora, sin embargo, yo te diría que en buena medida las propuestas de Velasco eran muy la propuesta de Tuto mal explicada, digamos, ¿no es cierto? En ese sentido tampoco había mucha novedad, ¿no es cierto? Tuto lo explica mucho mejor y es más claro. Juan Pablo tampoco tiene la capacidad para hacerlo, digamos. Entonces, pero ese es otro problema, ¿no es cierto? Pero es muy coherente, ¿no? Pero hay que explicarla mejor. Y en cambio, sí, Lara es más complicado, ¿no? A mí me pareció que en el único punto donde en algún momento Velasco podía haberlo puesto contra la pared es en el tema económico. Porque con esta cosa de que, por ejemplo... No va a levantar la subvención. De que, sí, y que hay plata y que podemos mantener la subvención, yo creo que es como muy grosso, digamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo creo que, acordate, que le va a costar a Rodrigo el domingo cómo va a hablar de eso cuando Tuto
Hasta, esa es una pregunta, Rodrigo, que te va a hacer el tuto el domingo. Seguro. ¿Qué va a pasar con lo que ha dicho Alara sobre el ¿A tema quién de le la creo? subvención? ¿A quién le creo? Voy a levantar, no, es complicado. Sí, es correcto. Claro, porque ayer sí buscaban, digamos, ese contraste o las contradicciones que en la, diríamos, en el binomio, ¿no? Entre lo que habla Lara, lo que habla Rodrigo Paz. Velasco intentaba perforar por allí, algo que finalmente, aparentemente no se logró, pero esto de las propuestas que hemos escuchado debería preocuparnos, por ejemplo, cuando se habla de reforma a la Constitución, cuando se habla de... lo teníamos al presidente de YPFB la anterior semana acá y nos decía, bueno, sí, hay que modificar la ley de hidrocarburos, hay que actualizarla, pero cree él que la exploración debe seguir siendo manejada por YPFB. Algo que ayer, por ejemplo, Velasco decía, no, tienen que venir empresas extranjeras a manejar la exploración de hidrocarburos. ¿Es muy sensible aquello? Es que estamos en un momento donde hay que ganar votos, ¿ya? Y todos están concentrados en eso, y muchas de las propuestas que de verdad tienen para gobernar posiblemente no las están planteando porque no sean populares. Pero va a llegar otro momento donde llegue el gobierno y ahí sí vamos a preguntarnos hacia dónde vamos en términos de economía, ¿no? Vamos a cambiar la Constitución para el régimen del trabajo. Personalmente yo no estaría, por ejemplo, muy orgulloso de tener un modelo laboral estilo pedidos ya. Eso se llama precarización del trabajo. Eso es precarizar el trabajo. No tienes seguro, no tienes vacación, te pagan por hora, tú pagas los impuestos, ¿no? Te dicen, tú eres tu propio jefe, pero en realidad tú eres realmente tú eres casi tu propio esclavo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a cambiar totalmente y vamos a abrir totalmente el modelo y el régimen laboral. Una pregunta. Vamos a abrir totalmente el régimen para que los agronegocios puedan entrar a todos lados y absolutamente cada hectárea de tierra sea para agronegocios, ¿no? En tema de eventos transgénicos, vamos a abrirnos a absolutamente todos los eventos transgénicos o algunos en particular. Hay muchos temas. ¿De quién va a ser la propiedad de los recursos naturales? ¿No? ¿Quién se va a encargar de la exploración, de la industrialización? ¿Van a ser esquemas mixtos? Hay varios temas que son de fondo. Yo creo que se ha instalado en la lógica política de que tiene que haber cambios. Ahora, son cambios radicales, vamos a saltar de un modelo al otro, vamos a generar algunos puntos intermedios. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que ahí está la pregunta en hacia dónde vamos a ir como país. Y yo creo que el problema es que ahí puede aparecer una enorme equivocación, me parece. Que yo no sé si el país, esa vaina del cambio radical, creo que lo escribí en mi columna el fin de semana, a mí me parece que se ha romantizado mucho el ajuste y todo el mundo dice que es fácil y que todo el mundo está de acuerdo, y eso no es verdad. No. Y acuérdate que, por ejemplo, para todo cambio constitucional no necesitas solamente 2/3 de votos en el Parlamento, que lo puedes conseguir eventualmente, sino que cualquier cambio constitucional luego tiene que ir a consulta ciudadana, es decir, se vota. Y cuidado que algún sector político esté pensando que va a ser fácil. Puede que la luna de miel corta que tiene, lo escucha a Quiroga, por ejemplo, súper entusiasta que si es presidente quiere aprobar todo en los primeros 2 meses y votar reformas constitucionales junto a la elección municipal. Cuidado que bajo esa lógica se acabe su luna de miel En 2 veces. en 2 o 3 meses. Porque puede que haya temas de reforma constitucional explosivos que van a dividir más al país y van a generar más pelea. Por ejemplo, el tema que escuchaba alguna gente de la CAO que le pedía, por ejemplo, a Quiroga y decía, creo que sí, por ejemplo, este tema de la posibilidad de la titulación individual de tierra, ¿no? Que podría poner en cuestión los territorios indígenas comunitarios. Eso es incendiar el país nuevamente con la cuestión agraria, ¿no? O lo que decía Carlos, el tema laboral no es tan así nomás que yo puedo decir aquí es moche libre cualquier cosa, o el tema de decir, desde mañana ya, como todo ha fracasado, entonces desde mañana que las empresas privadas se hagan cargo de toda la gestión de recursos naturales. Cuando tú ves incluso los resultados electorales, tú vas a ver que no hay consenso en torno a eso, no hay consenso electoral en torno a eso. Entonces, cuidado que el nuevo gobierno, creyendo que tiene todo el poder, pero también hay que leer bien lo que está pasando en el país,
quiera hacer reformas constitucionales en temas que lo que puede provocar es que tenga líos en el Parlamento, tal vez los resuelva, pero luego de repente la población les rechace en un referendo y entonces estás fregado. Y además eso te jodería el consenso que necesitas para hacer medidas que las puedes hacer con decretos, con políticas públicas. Sí, yo te digo, si tú me preguntas, con la dimensión de los problemas económicos que tiene que resolver el país, yo más bien trataría de ganar paz en muchos temas políticos, dejar grandes reformas constitucionales un poco para adelante y concentrarme y concentrarme en un año feroz en el que tienes que hacer decretos, políticas para estabilizar la economía y que va a generar descontento, ¿no? Cuidado, en serio. Entonces, a ratos esa como grandilocuencia de querer refundar otra vez el país con reformas constitucionales. En 2 meses. Sí, los puede llevar a un gran problema que les puede joder incluso el tema de la estabilización. Eso nos decía en la primera vuelta Samuel Doria Medina. Recuerdo que decía, no tengo el complejo de Adán. Claro, haciendo referencia a Tuto Quiroga, que hablaba de destrozar todo lo que se había construido en estos años y arrancar de cero, refundar. De hecho, recuerdo que cuando se lanzó en diciembre la Alianza Libre, era Libertad y República, por eso era libre. Al final lo inscribieron como Libertad y Democracia, infiero que por una cuestión estratégica, pero está ahí como latente este gusto por volver a antes del Estado plurinacional. Eso puede ser cargar tú es construir tú la bomba de tiempo con lo que vas a liquidar tu estabilidad, ¿no? Yo creo que hay problemas urgentes que primero se tienen que resolver. Es más, va de fondo. ¿Estamos ante un gobierno constitutivo de un nuevo modelo o estamos ante un gobierno de transición? Y eso tiene que entender el próximo gobierno, si tiene la fuerza para querer ser constitutivo. Desde mi punto de vista, ninguno de los dos tiene la fuerza para, en este periodo, además dadas las condiciones de la crisis multidimensional, de ser constitutivo de un nuevo momento de la política. Ninguno de los dos tiene la fuerza, ¿no? Y si quiere ser constitutivo, se va a construir una trampa de la que muy difícilmente pueda salir. Yo creo que hay que... O sea, que no tienen mucho la sábana. Uno entiende los ímpetus de campaña, ¿no? Pero cuando te sientes en la silla de poder tienes que ver, bueno, ¿cómo primero le doy algo de tranquilidad y estabilidad al país? Ahora, si quiero ir por todo, ¿no? Y arrasar con todo el antiguo régimen, ¿me dará el físico? Sí. ¿Tendré el consenso parlamentario para hacerlo? ¿Tendré la fuerza en las calles? ¿Qué dirán los otros poderes del Estado? Yo lo veo muy complejo. Creo que vas a necesitar un gobierno que trabaje con mucha prudencia y entienda cuáles son las prioridades. Porque ninguno de los dos llega para mí con una fuerza constitutiva para refundar inmediatamente el país o desmontar todo lo que se hizo sin entender las cosas que la gente valora muchísimo del actual régimen. Correcto. Y por otra parte, yo creo que es subestimar una cosa que es obvia. Cuando conoces un poco el funcionamiento del Estado boliviano, al ser un régimen presidencialista, tú tienes enormes instrumentos desde el Poder Ejecutivo y si tienes una mayoría razonable en la Asamblea, también legislativas, ¿no? Es decir, buena parte de temas, por ejemplo, de liberalización, suponiendo que eso es un poco lo que quieren hacer, hasta de descentralización, tú las puedes hacer con el actual marco, con decretos reglamentarios, modificaciones a las leyes que necesitan mayorías simples. Entonces, tú te puedes construir una ruta de reforma necesaria, sostenible, sin armarte quilombos grandes, mientras pones en orden la economía, que va a tomar su tiempo. Y ya después veremos con qué músculo llegas para encarar cosas más complejas, ¿no? Entonces, creo que sí, yo coincido con Carlos, ¿no? Está bien, espero que sea solamente el entusiasmo electoral, pero realmente podría ser un gran error querer acelerar cambios constitutivos, y yo coincido totalmente, porque yo no veo a ninguno de los dos bloques, por mucho que tengan mayorías en la Asamblea, con músculo político como para tener todo libre para rehacer el país. Una última, así para despedirnos ya en segunditos. La legitimidad que van a tener va a ser de los votos obtenidos de la primera vuelta, es decir, llegan con una legitimidad del 25, 30%, o la de la segunda vuelta. ¿Qué deberíamos leer o ellos qué deberían leer? Carlos. A ver, hay una legitimidad fundante que además
entre paréntesis, yo creo que las legitimidades en estos tiempos democráticos se van renovando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, tú vas a tener una legitimidad de la segunda vuelta, ese va a ser el último número del que la gente se va a acordar y el que el próximo gobierno va a intentar instalar, pero eso no te va a acompañar mucho tiempo, ¿no? Porque necesitas permanentemente ir renovando esa legitimidad y más aún cuando vas a gobernar en campo minado. Entonces, yo creo que la legitimidad fundante termina siendo muy corta, para cualquiera de los dos va a ser muy corta, por uno, los problemas que existen, las expectativas de estabilización que hay y que van a tener que ser constantemente renovadas. Entonces, sí va a haber una legitimidad para mí, la gente se va a acordar del voto de segunda vuelta, está bien, pero yo no creo que eso te acompañe más de 3 meses. Sí, porque yo creo que no hay que confundir el voto. A ver, lo que está pasando además no es solo Bolivia, ¿no? Es decir, cada vez más sobre todo los gobiernos elegidos, en este esquema, ¿no? Primera vuelta muy fragmentada y segunda vuelta, digamos, como un fuerte componente de voto, no a tanto a favor, sino en contra de alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad el voto real, es decir, tu apoyo más o menos es el de la primera vuelta. El real, ¿no? El que tiene un poquito más de cariño por ti. Tampoco muy exagerado, ¿no? El de no tiene amor. Sí, el de segunda vuelta es viejo, entre dos crudos, a ver, ya este no me gusta tanto, ya este. Y yo no tengo ningún compromiso con el tipo por el que voy a votar en segunda vuelta, la verdad. No, yo te debo decir, entonces bueno, si le va bien, bárbaro, y si le va mal, pues igual lo va a patear. Entonces, no hay esas, y yo creo que incluso en primera vuelta ya no tienes estas adhesiones que hemos visto en la anterior etapa, ¿por qué? Porque tampoco ya estamos en un tiempo en que hay digamos, una mayoría que se construye con un proyecto político sólido, histórico, fuerzas sociales articuladas. Eso fue el MAS. Ni tampoco partidos como eran los 90. Correcto. Entonces, yo te diría, por ejemplo, si tú me dices, a ver, las adhesiones, tal vez desde ese punto de vista, el 20% de tuto es más sólido incluso que el 25% de primera vuelta de Paz. Incluso mi hipótesis es que lo de Paz ya es un voto negativo en la primera vuelta, ¿no? Para que veas cómo va a llegar débil Paz finalmente, porque ya su voto de primera vuelta es como que, bueno, ya, porque no había otro, digamos, ¿no es cierto? Y el de segunda va a ser más gente todavía que mal menor, ¿no? Esa vaina no va a durar más de 2 meses. Exacto. Y si no, veamos qué es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Con un gobierno de Javier Milei que la viene pasando muy mal. De eso en algún momento hablaremos. Y que van a estar en elección, claro, de medio término, y mira, una semana después. te doy un tema, y mira lo complicado. Y con la diferencia que Milei, al contrario de tanto Paz como Quiroga, Milei sí, llegó fragmentado, pero Milei sí te traía una idea fuerza. Claro. Refundacional. Claro. Y más o menos la gente como que cachaba dado el nivel de la crisis. Yo no veo ninguna idea tan fuerte ni en Quiroga ni en Paz. Entonces, fragilito todo esto, ¿no? Bastante light. Gracias, Armando. Un placer como siempre. Gracias, Carlos. Un placer. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes.